Estamos aquí ya con Pedro Donoso, quien es analista político, y vamos a conversar sobre las cosas que pasan dentro del gobierno nacional. Muy buenos días, Pedro. Gracias por estar acá con nosotros. Buen día, gracias por la invitación. Ayer en horas de la noche el gobierno emitió una cadena nacional donde por cerca de 15 minutos el presidente Guillermo Lasso básicamente le declaró la guerra a la posta en lugar de responder sobre las acusaciones de corrupción. ¿Cree que fue una medida desesperada lo que hizo el presidente ayer en la noche? Yo no sé si desesperado o no, finalmente, pero creo que es importante entender, ¿no es cierto?, que en una situación de crisis como lo que finalmente está el gobierno, y eso es, digamos, inevitable señalar, creo que primero hay que entender la situación finalmente y el contexto en el cual el gobierno está. Y a la larga, digamos que no es cualquier gobierno, es un gobierno debilitado finalmente, ¿no es cierto?, con unos valores y unas cifras, digamos, de valoración negativa altas, pero sobre todo que acaba de tener un revés electoral. Entonces, finalmente no es tan solo como determinar qué acciones se pueden hacer, sino en dónde estoy parado yo como actor principal, ¿no? Creo que, digamos, lo que logró el gobierno ayer es que se pase de una discusión de un supuesto caso de corrupción a varias discusiones, ¿no? Supuesto caso de corrupción, más, por ejemplo, libertad de expresión, más finalmente relación poder-medios, y ese es un grave problema cuando ramificas, ¿no es cierto?, una crisis y ramificas temáticamente, ¿no? Entonces ahora el gobierno tiene que enfrentar no solo finalmente el caso de corrupción, sino que también tiene que enfrentar cuestionamientos sobre la libertad de expresión, cuestionamientos sobre el poder y su relación con los medios, etcétera. Y eso es difícil de administrar. La crisis de gobierno que se vive el día de hoy inicia por los reveses de la consulta popular y de las seccionales, o ya tiene antecedentes. No, nunca una crisis inicia de la nada finalmente, ¿no? Una crisis es un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso de desgaste político, ¿no es cierto? El 2022, por ejemplo, fue un año en donde las cifras, digamos, nos cuantifican varios elementos. Y uno de esos es la caída, digamos, de la evaluación de gestión, la caída en credibilidad y la caída en imagen, finalmente, del Ejecutivo. Entonces, todo es una sumatoria, todo es una ecuación. Nunca hay que ver el resultado, siempre hay que ver, digamos, los elementos sumatorios, porque a la larga, ¿no es cierto?, el revés electoral responde finalmente a un fenómeno previo, y ese fenómeno previo responde también a un fenómeno previo. Entonces, nunca se puede ver de manera aislada un fenómeno, digamos. ¿Cuál es el futuro que usted ve con el presidente Guillermo Lasso a propósito de un anuncio de posible juicio político dentro de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que tanto la izquierda democrática le ha dicho que no va a haber un gran acuerdo, el Partido Social Cristiano también le ha dicho que no va a haber un gran acuerdo, CONAIE le ha dicho que no va a haber un gran acuerdo? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, digamos, la estructura constitucional del Ecuador, que en eso sí es hiperpresidencialista, le da la ventaja al Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo finalmente, para cuando se enfrente a un juicio político, convocará, creo yo, digamos, el escenario más lógico, a una muerte cruzada, ¿no es cierto? Gobernará 6 meses con decretos ley, tendrá que administrar la tensión en las calles, pero de una u otra manera también se enfrentará a un proceso electoral que quizás pueda alivianar también las tensiones, porque los procesos electorales funcionan como válvulas de escape también, no liberan tensiones. Pero claro, yo creo que, digamos, el escenario más probable es que el gobierno nos haga una muerte cruzada. Es decir, se podría existir una muerte cruzada en el país. ¿Qué significa para la gente que no entiende este concepto? ¿Qué significaría eso? La muerte cruzada es una herramienta establecida en la Constitución del 2008, ¿no es cierto?, en donde el presidente puede legalmente, digamos, disolver la Asamblea Nacional, convocar finalmente a elecciones, digamos, el tiempo no es como muy claro, hay grandes debates, pero está entre 4 a 6 meses, y gobernar finalmente con decretos ley de materia de urgencia económica durante ese periodo. Y en este sentido, el gobierno tendría el capital político para volver a llamar a elecciones y candidatizarse y ganar, ¿o no? Yo creería que no, digamos, es como muy difícil hacer análisis proyectivos, pero esa no sería la razón. La razón sería finalmente encontrar una válvula de escape constitucional para la tensión y no verse destituido finalmente por el legislativo, ¿no? Es decir, no creo que el gobierno busque, a pesar de que el presidente de la República dijo que buscaría la reelección, no creo que a la larga busque eso. Eso convertiría automáticamente al gobierno en, digamos, un gobierno de 4 años a un gobierno transicional finalmente, ¿no? Que quizás pueda ser una de las salidas que podría tener el Ejecutivo, ¿no? Es decir, convertirse finalmente en un gobierno transicional en donde esos 6 meses pueda implementar una agenda de transformación de acuerdo a su visión y a su plan de gobierno y cumplir, digamos, quizás ciertos ofrecimientos de campaña que no ha logrado cumplir hasta hoy.
¿Y cuál sería otra salida del gobierno más allá de la muerte cruzada y de esta medida, llamémosle así, extrema? ¿Qué podría hacer el gobierno hoy por hoy para evitar esa opción? Es muy compleja la pregunta, digamos. Yo no veo otra opción, porque finalmente lo errático del posicionamiento del gobierno, donde tienes un gobierno post elecciones inmediatas que llama a un gran acuerdo y después emite una cadena muy violenta poniendo el rostro de los jueces finalmente, y después se abre un frente con la fiscalía, porque quizás la lectura que hay que hacer ayer, no, la sorpresa no es finalmente la guerra que se ha abierto contra un medio digital finalmente, ¿no? Que ya es preocupante obviamente, sino que se abre un frente con la fiscalía. Entonces, digamos, esa estrategia no es muy inteligente cuando además la fiscalía ha anunciado que pedirá, ¿no es cierto?, el envío del archivo finalmente desde Manabí a Quito sobre el tema del gran informe, que así lo denomina la posta, ¿no es cierto?, para revisar. Entonces, no creo que es muy inteligente, digamos, abrirse un frente con la fiscalía y el gobierno lo hizo, ¿no? Entonces, creo que dadas las circunstancias, la debilidad del gobierno, los frentes abiertos, el no que le ha dado, digamos, la oposición, la situación del tejido social, el tejido social está absolutamente quebrado en el Ecuador, la poca inversión pública, creo que no le veo otra situación al gobierno que declarar la muerte cruzada para sobrevivir, digamos. Claro, y fueron varios frentes, porque fue Fiscalía, Consejo de la Judicatura, a la propia Asamblea Nacional, quien le ha dicho de todo el presidente, incluso al movimiento indígena, y bueno, como vimos también a la prensa. Y hablando del movimiento indígena, sabemos de que, bueno, casi en 2 semanas se va a reunir también tanto la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN. Y en este contexto se ha alertado como que quizá la alerta de un nuevo paro. ¿Qué significaría para este gobierno que quizás se esté organizando o se esté cocinando esto? Sí, yo creo que hay, digamos, como dos escenarios. Es muy difícil hablar del futuro, ¿no? Es decir, yo por Ajá. lo menos me resisto a hacer análisis de futurología porque no manejo la futurología, digamos, pero si establecemos una metodología de escenarios, ¿no es cierto? El escenario, yo creo que hay dos escenarios que se debaten, ¿no es cierto? El que haya una salida institucional a esta tensión, es decir, que pueda haber finalmente un juicio político o una muerte cruzada de parte del legislativo y del ejecutivo, o a la larga un calentamiento de las calles, finalmente, ¿no? Creo que dependerá de cuál escenario se dé más rápido para determinar qué es lo que puede suceder. Pueden darse los dos al mismo tiempo también, por supuesto, ¿no? Y claro, yo creo que los días que se vienen para el Ecuador no son tan buenos finalmente, ¿no? Veremos calentamiento de calles, veremos mayor tensión, y claro, ni la oposición ni el Ejecutivo logran encontrar canales finalmente para administrar esas tensiones, por lo tanto es altamente probable que nos aboquemos finalmente a ese escenario. Y en medio de de esa tensión existe un personaje llamado Henry Cucalón. Henry Cucalón, nuevo ministro de gobierno. ¿Fue acertada la decisión? ¿Cuáles serían las expectativas de este nuevo ministro? Yo creo que Cucalón es es una figura muy interesante finalmente porque no viene de las entrañas del movimiento Creo, ¿no es cierto? Es un actor respetado y que puede crear vínculos finalmente con otros actores de la formalidad, diría yo, ¿no? No sé qué tanto puede hacerlo con, por ejemplo, el movimiento indígena. Si es que hablamos de la periferia, cuando hablo de la periferia no lo digo despectivamente, hablo de la no formalidad de partidos políticos, ¿no? Es decir, de movimientos sociales, etcétera, que están por fuera de la formalidad de las conversiones políticas en, por ejemplo, el legislativo, ¿no? Creo que es, digamos, un gran nombramiento. Sin embargo, el problema de este gobierno no es de nombres, es de estructura, finalmente, es de identidad, es de línea, finalmente, de acción, es de claridad, por ejemplo, en las vocerías. Es decir, hay que ir viendo la mutación finalmente del presidente de la República frente al ejercicio de la vocería, ¿no? Es decir, me parece que fue el 8 de febrero, después de los resultados electorales, convocando a acuerdos finalmente, y claro, ayer absolutamente violento y que arrasaba finalmente a todo con su narrativa. Entonces, es muy difícil que un solo ministro pueda cambiar finalmente un gobierno que no tiene identidad, que no tiene hoja de ruta y sobre todo que tiene problemas estructurales, ¿no? No creo que es un tema de nombres. ¿Y qué pasa con Creo a la larga? Porque hablamos del presidente Guillermo Lasso, pero detrás de eso está su estructura, y hablando de estructuras, el partido. ¿Qué sucede con Creo el día de hoy luego de las elecciones? Sí, yo no creo que se pueda hablar de la estructura de Creo, digamos. Creo ha llegado a una descomposición tal, y para mí la estocada final es su gran fracaso en las seccionales, ¿no? Cosa que ha sido muy común en Creo. Es decir, el movimiento Creo es un movimiento caracterizado por nunca hacer un buen desempeño en procesos eleccionarios seccionales, ¿no? Y esto es gravísimo finalmente porque también la gobernabilidad tiene que ver con cómo manejas los territorios, ¿no? Con tu presencia finalmente en seccionales. Y claro, Creo finalmente gana menos de 10 alcaldías, me parece, ninguna prefectura representativa, ¿no? Entonces, yo no sé si cuando hablo de estructura hablo del movimiento Creo. Yo
cuando hablo de estructura, hablo del gobierno, finalmente, ¿no? Y creo, no me parece que es un actor relevante ahora en la discusión. Pero un actor relevante quizá en la discusión sea el correísmo, después de las seccionales del 2023. Hablando de este movimiento, ¿hacia dónde apuntarían ellos? Ya que también son una de las personalidades que buscan la muerte cruzada. Digamos, el correísmo y Pachacutic son los dos grandes ganadores de las seccionales, digamos, ahí está como el gran foco de atención político debería estar en esos dos actores. La gran pregunta es, ¿les conviene o no les conviene? Y aquí hay dos hipótesis, o sea, me refiero a la muerte cruzada. La primera hipótesis es, les podría convenir porque viene con una viada muy, muy importante, ¿no es cierto? Es decir, de ganar seccionales, ¿verdad? Y mientras menos tiempo pasen ellos en el poder, quizás les conviene más. ¿Por qué? Porque administrar ciudades y administrar provincias en este contexto es muy complejo. Es muy complejo, ¿no? La gran pregunta aquí es la gobernabilidad. El alcalde de Quito, por ejemplo, no tiene mayoría en el Consejo Metropolitano y tiene que enfrentar unos problemas irresolubles que dependen mucho de cosas que no están bajo su control. Si las alcaldías no tienen competencia en inseguridad, ¿cómo va a responder finalmente el tema de la inseguridad? ¿Cómo va a responder al tema de la movilidad, que es un problema casi irresoluble en Quito, que es un problema más cultural que otra cosa, ¿no? Entonces, mientras menos pase el tiempo, quizás no tengan tanto desgaste político y les convenga. Pero ahora viene, digamos, la otra hipótesis, que sea que no les convenga, porque aún necesitan asentar sus estructuras. Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, cuando ganas de elecciones seccionales, que tienes abierto plazas con las cuales puedes tú colocar a tus bases, ¿verdad? E iniciar, digamos, un proceso de consolidación de tu movimiento, digamos, ¿no? Entonces, hay esas dos hipótesis. Hay, digamos, una hipótesis que diría que sí le conviene a Pachacuti y al correísmo el adelantar las elecciones, y podría haber una hipótesis que diga que no, ¿no? Y hay algo también importante, ya que hablamos de seccionales, lo que pasó en el Partido Social Cristiano, y quiero, aprovechando que estoy conversando contigo, preguntarte tu análisis sobre lo que pasó en Guayaquil y Guayas. Y primero con el tema de las seccionales y luego con el rol del Partido Social Cristiano dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es tu lectura de lo que pasó en Guayas? Lo primero, finalmente, que hay que hacer es que hay que leer los procesos eleccionarios locales no cuantitativamente, sino cualitativamente. Esto no es yo, Partido Social Cristiano, obtuve más de 40 alcaldías, ¿no? Como lo que dijo el correísmo en el 2014, por ejemplo, ¿no? Intentó vender la idea de que fue el gran ganador, cuando el correísmo en el 2014 fue el gran perdedor. Porque finalmente no importa cuántas alcaldías logras, si pierdes alcaldías claves, ¿no es cierto? Porque el Ecuador está, digamos, absolutamente dividido en el sentido electoral. Hay 7 provincias en donde está el 70% de los electores. Entonces, hay ciudades muy pequeñas que no son representativas electoral y políticamente hablando, ¿no? Claro, creo que la pérdida del Partido Social Cristiano es una pérdida profunda, ¿no es cierto? No solo porque pierde Guayaquil, sino cómo pierde Guayaquil. Es importante también analizar el cómo se pierde o el cómo se gana. El correísmo de Guayaquil tiene mayoría en el Consejo Municipal. No es que ganó finalmente con las justas, sino tiene mayoría en el Consejo Municipal. Entonces, el fracaso del Partido Social Cristiano es un fracaso muy profundo, ¿no es cierto? Sobre todo en los territorios en donde en los últimos 15 años, 20 años, 30 años había establecido su feudo, sobre todo para hacer oposición a los gobiernos, ¿no? Entonces, claro, esa lectura, digamos, es interesante. Habrá que ver cómo se reinventa finalmente el Partido Social Cristiano de cara al proceso eleccionario o del 25 o quizás en el mismo 2023. Y la segunda parte, ¿cómo miras el rol del Partido Social Cristiano dentro de la Asamblea Nacional de cara a todo este proceso político denso que estamos viviendo? Bueno, el Partido Social Cristiano ya apoyó finalmente, más bien no apoyó, ¿no es cierto?, la destitución del presidente de la República. Creo que estos son otros momentos, ¿cierto? Creo que su misma derrota en el proceso eleccionario habría de repensar finalmente esa posición. Pero claro, hay que analizarlo claramente, finalmente, porque no sé si al Partido Social Cristiano le convendría un proceso eleccionario a la vuelta de la esquina, ¿no? En 6 meses, dado esta derrota, ¿no? Hay que preguntarse finalmente qué podría venir para el Partido Social Cristiano, pero es muy difícil determinarlo. Claro, porque el Partido Social Cristiano fue muy tajante, por ejemplo, en el paro de junio del 2022, al oponerse a la destitución del presidente Guillermo Lasso por temas de gobernabilidad. Hoy día no se ven tan tajantes como aquellos días. De acuerdo, habrá que ver porque además su situación es distinta, ¿no? Quizás ellos no apoyaron la destitución del presidente de la República en ese entonces porque quizás entendían que iban a tener finalmente sus territorios para hacer oposición. Pero ahora, claro, la gran pregunta es, el Partido Social Cristiano no es el mismo antes del 5 de febrero como es ahora, ¿no? Esa es la gran pregunta. Y ya para cerrar, Pedro, y igual para toda la audiencia, ¿cuáles serían las expectativas de todo lo que estamos viviendo el día de hoy? Digamos que es muy difícil determinar, ¿no es cierto? Sin embargo, podemos ver que en el corto plazo la conclusión política y social va a estar
sobre la mesa, ¿no? Es decir, seguramente el movimiento indígena planteará movilizaciones, con base a, finalmente, los desacuerdos o el no cumplimiento de los acuerdos en las mesas de diálogo, pero también buscando legitimidad y aprovechando esa legitimidad que le dieron las urnas, tanto con el no con, digamos, elecciones importantísimas. No hablamos de Pachacuti, y yo creo que más sorpresa tiene el que Pachacuti haya logrado la alcaldía de Ambato, ¿no es cierto?, que Partido Social Cristiano haya perdido Guayaquil, digamos, ¿no? Es decir, lo de Ambato, lo de Tungurahua es un tema que hay que analizarlo muy profundamente, ¿no? Y el tema de, digamos, la oposición institucional, yo creo que un juicio político al presidente sí es un escenario viable, y por lo tanto la muerte cruzada hace que sea un hecho absolutamente real que se puede dar, yo creo que en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias por estar con nosotros. Igual abierta la invitación para conversar de este y otros temas que reflexionar sobre la coyuntura nacional. Gracias, Pedro, por estar acá. No, a usted, muchas gracias. Buen día.